Cap 36. Las colecciones de Hippo. No soy dueño de Cómo entrenar a tu dragón ni de la historia es de @DavidNCoralvara de Wattpad. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Antes de empezar saludaré a las personas que comentaron en capítulo anterior. Gracias por comentar, y empezamos. Punto de vista de Hippo. Estaba apoyado en la barandilla de mi barco, mirando el océano infinito y admirando las olas rompiendo contra el agua. Llevábamos 10 días de camino a casa. No podía evitar pensar en las cosas que me habían sucedido en este largo viaje, que empezó como un simple viaje a Egipto. Fue entonces cuando vi una pequeña isla más adelante y pensé que no estaría mal darle un respiro a Scalder. Esto también les daría a mis animales la oportunidad de estirar las patas, ya que no les gusta estar atrapados en un barco, que probablemente sea la razón por la que Flegon ha estado correteando por las cubiertas inferiores, donde tengo el ganado y Nilene no deja de caminar por la cubierta superior. Espero que estar de vuelta en tierra firme les ayude a calmarse un poco, mientras puedo reabastecerme de algunas cosas que necesitamos, como más agua potable. Coloqué la pasarela antes de bajar a tierra firme, seguido de cerca por Nilene y Flegon, que parecían encantados de pasar un tiempo fuera del barco. Admito que Flegon había pasado mucho tiempo volando alrededor del barco. Miré alrededor de la zona donde habíamos decidido atracar y vi una playa de arena a ambos lados con un denso bosque delante. Pensé que podría encontrar una buena fuente de agua limpia, como un arroyo o un manantial. Llevaba una cesta a la espalda llena de cantimploras para llenar de agua con mi espada habitual a mi lado por si me encontraba en problemas. Caminé hasta el costado del barco donde Scalder descansaba en el agua poco profunda mientras bajaba la cabeza hacia mí antes de que le frotara la parte superior de la cabeza y dijera: Hippo, gracias por la ayuda, grandullón. Descansa un buen rato y continuaremos nuestro viaje en 2 horas. Canturreó antes de que me volviera para mirar a Chimuelo y dijera: quédate en el barco, amigo, y asegúrate de que nada salga mal y de mantener a todos a raya, ya que lo último que necesitamos es que se produzcan daños accidentales en el barco. Canturreó antes de acariciarme brevemente con el hocico y fue a vigilarlos a todos mientras yo me daba la vuelta y me adentraba en el bosque. 30 minutos después más estaba arrodillado junto a un pequeño arroyo, llenando mi último frasco con agua para el largo viaje a casa. Retiré el frasco del arroyo y me lo llevé a la boca antes de tomar un largo trago de agua fría y refrescante. Por un momento cerré los ojos y disfruté del sabor del agua, pero rápidamente me despertó lo que parecía un rugido mezclado con el chillido de un águila. Pude distinguir fácilmente por el sonido que era un grito de socorro, así que sin dudarlo solté el frasco que sostenía y corrí hacia el sonido. Corrí durante 3 minutos sin parar mientras los gritos se hacían más fuertes. Cuando llegué al origen de los gritos, me encontré en un claro con un acantilado al final. Sin embargo, fue lo que había en este acantilado lo que llamó mi atención. Vi a un gigante 2 veces más grande que mi padre con un taparrabos alrededor de la cintura y un casco de metal sujetando los extremos de 2 grandes cadenas, mientras que los otros extremos de la cadena estaban enrollados alrededor de lo que creo que era un grifo que luchaba por liberarse de las cadenas. El gigante siguió tirando con fuerza de las cadenas mientras gritaba: Gigante, ven aquí, bestia inútil. No me impedirás reclamar el tesoro que guardas. El grifo chilló de dolor por las cadenas clavándose en su piel. Había oído que los grifos eran guardianes de grandes tesoros y artefactos de auténtico poder, lo que significaba un gran problema si este gigante conseguía apoderarse de lo que fuera que este grifo custodiaba. Saqué mi espada y cargué contra el gigante por detrás, lanzando un grito de guerra antes de hundirle la espada en la parte posterior de la pierna izquierda. Lo oí soltar un rugido de dolor antes de soltar las cadenas, lo que le dio al grifo la oportunidad de escapar, la cual aprovechó volando por el acantilado con un pequeño cofre entre sus garras. Fue entonces cuando el gigante se giró hacia mí y gritó: Gigante, pagarás por eso, mortal. Luego lanzó sus puños hacia mí, pero pude esquivarlos. Lo miré antes de bajar la vista a mis manos vacías, deseando haber traído una espada extra antes de tener que esquivar otro golpe del gigante. Fue entonces cuando sentí que algo se formaba en mi mano solo para descubrir que era mi espada estelar.
Le sonreí sabiendo que la necesitaba ahora, pero mi alegría duró poco, ya que fue en ese momento que el gigante me dio otro golpe, pero me agaché entre sus piernas y llegué al acantilado. Se dio la vuelta y cargó contra mí con los puños en alto. Cargué contra él con mi espada estelar lista antes de arrodillarme y deslizarme entre sus piernas mientras le cortaba las rodillas. Con mi espada cortaron la piel del gigante como un cuchillo caliente corta la mantequilla. Escuché al gigante rugir de dolor antes de caer al suelo y deslizarse por el borde del acantilado. Lo último que escuché fue un fuerte grito seguido de un gran golpe. Caminé hasta el borde del acantilado y encontré al gigante inmóvil en el fondo de una pequeña playa rocosa. Entonces oí un chillido encima de mí y miré hacia arriba para ver al grifo aterrizar frente a mí. Noté que tenía alas de plumas marrones con un cuerpo cubierto de pelaje, que era de un tono marrón más claro, luego las alas, la cabeza de águila con plumas blancas y garras amarillas por patas delanteras. Noté que todavía tenía las cadenas envueltas alrededor de su cuerpo, que parecían clavándose en su piel. Leí que cuando se trata de grifos, debes tratarlos con solo respeto, ya que son criaturas muy orgullosas. Clavé mi espada en el suelo frente a mí y me incliné ante el grifo para mostrarle mi respeto. Me devolvió la inclinación antes de que me acercara lentamente y me di cuenta de que este era un macho. Le di una suave palmadita en la cabeza antes de decidir que debía intentar vincularme con él como lo hago con mis dragones, así que di un paso atrás antes de apartar la mirada y extender la mano. Esperé unos momentos antes de sentir la cabeza emplumada del grifo contra mi mano. Lentamente giré la cabeza para mirar al grifo y sonreí. Noté un collar de metal alrededor de su cuello, conectado a una larga cadena que colgaba del acantilado. Pasé la mano por el collar y sentí que el grifo se estremecía antes de sentir el candado. Le di una suave palmadita en el cuello y le dije: Hippo, no te preocupes, amigo mío. Creo que puedo sacarte esta cosa de encima si me das una oportunidad. Él bajó la cabeza en respuesta, permitiéndome acceder a la cerradura que estaba en la parte superior del collar. Saqué mi daga y clavé la punta de la hoja antes de empezar a abrir la cerradura del collar. Mientras abría la cerradura, pensé que alguien había capturado al grifo y usado las cadenas y el collar para mantenerlo aquí como una especie de guardián, pero ¿un guardián para qué? Era la pregunta que rondaba por mi mente. Sabía que la única manera de averiguarlo era seguir la cadena una vez que me quitara el collar, por supuesto. Fue entonces cuando escuché el satisfactorio clic de la cerradura abriéndose seguido del collar saliendo. Sonreí al escuchar el collar caer al suelo antes de que el grifo se levantara una vez más y extendiera sus alas antes de correr hacia el acantilado y emprender el vuelo. Realmente no podía culparlo, ya que debía de haber estado atrapado aquí durante mucho tiempo, así que no podía culparlo por querer estirar un poco sus alas. Decidí que sería mejor esperar a que regresara antes de ir a ver lo que estaba cuidando, ya que podría tomarlo como un insulto que yo invadiera su nido sin su permiso o sin que él estuviera allí para vigilarme. Pasaron 3 minutos cuando regresó y me hizo una nueva reverencia, mientras yo le devolvía el saludo y le preguntaba: Hippo, ¿estaría bien si viera lo que guardas tan de cerca? Simplemente hizo una reverencia antes de empujarme hacia el borde del acantilado. Fue cuando estábamos al borde del acantilado que vi una gran cornisa que sobresalía y formaba un sendero que conducía a una gran cueva. Al entrar en la cueva, vi múltiples montones de dracmas de oro y joyas que rodeaban un nido de madera revestido de oro. Observé que el extremo de la cadena, que una vez sujetó al grifo, estaba literalmente empotrado en la pared de la cueva. Esto fue prueba más que suficiente para comprender que este grifo no custodiaba este tesoro por voluntad propia, sino que fue capturado y obligado a hacerlo. Me volví hacia el grifo y le dije: Hippo, ya eres libre. No tienes que seguir custodiando este tesoro a menos que quieras. Soltó un chillido antes de empujarme hacia su nido. ¿Hay algo que quieras que vea en tu nido? Soltó otro chillido antes de empujarme de nuevo. Caminé lentamente hacia el nido y miré dentro. En el centro, yacía lo que parecía un orbe del tamaño de la palma de la mano, que habría confundido con una perla gigante, de no ser por el tenue brillo que emitía. Lo alcancé lentamente, pero miré al grifo pidiendo permiso, pero él me miró fijamente sin moverse.
Cuando lo recogí, lo sentí cálido en la mano, como si estuviera vivo, pero definitivamente había algo desagradable en él. Miré al grifo y pregunté. Hippo, ¿cómo demonios llegó esto aquí contigo? Fue entonces cuando sentí que el orbe empezaba a vibrar en mi mano, así que lo miré antes de preguntar. ¿Qué demonios? Fue entonces cuando una imagen empezó a reproducirse en el orbe, mostrando a un hombre rico, si su ropa era digna de mención, sosteniendo el orbe en alto y riendo antes de decir, hombre rico, con el ojo de las grallas para decirme todo lo que necesito saber para hacerme rico más allá de mis sueños más locos. Entonces vi al grifo entrar en la imagen, tirando de su cadena mientras intentaba arañar al hombre que lo miraba fijamente. Oh, cállate, bestia inútil. Pagué un buen dracma para que pudieras proteger mi tesoro, así que acostúmbrate a tu nueva vida aquí. Entonces soltó una carcajada y metió lo que ahora sé que es el ojo de las grallas en el nido antes de salir de la cueva. Fue entonces cuando la imagen se desvaneció, cuando me volví hacia el grifo y le dije. Hippo. Bueno, ese tipo es simplemente cruel. ¿En serio, quién obliga a una criatura increíble como tú a ser prisionera de esta manera? El grifo simplemente extendió las alas y chilló antes de darme cuenta de lo que tenía en la mano. Por el fantasma de Odín, tengo que devolverle esto a las grallas, o habrá un gran problema si descubren que lo tengo ahora. Me volví hacia el grifo. Bueno, disfruta de tu libertad, grandullón, pero ahora mismo tengo que correr. Salí corriendo de la cueva y volví a la cima del acantilado, cuando noté una niebla repentina que se dirigía hacia mí, que parecía poseer las voces de ancianas gritándose unas a otras. Fue entonces cuando el grifo corrió frente a mí y se puso en posición de combate, cuando la niebla comenzó a despejarse y pude ver por primera vez a quién pertenecían las voces. Las voces pertenecían a 3 ancianas vestidas con túnicas grises andrajosas, con grandes vendas sobre los ojos y diademas doradas con grandes hendiduras circulares en el centro. Tenían la piel gris, que se parecía a las nubes de tormenta en color, junto con el cabello largo lleno de nudos, puntas abiertas y partes que sobresalían. No dejaban de gritar sobre el ojo y exigiendo que se lo devolviera. Sabiendo que no sería buena idea enfadarlas, le di al grifo una palmadita en la cabeza para calmarlo antes de levantar el ojo y decir. Hippo. Tranquilos, por favor. Acabo de encontrar el ojo y no tengo ningún problema en devolvérselo a los 3. Una de ellas se acercó y le extendió su mano huesuda. Anciana 1. Devuélvanos el ojo, niño. Extendí lentamente la mano con el ojo hacia adelante antes de dejarla caer en la suya, que ella retiró rápidamente en cuanto lo tuvo en su mano. Luego tomó el ojo y lo colocó en la hendidura de su banda dorada en la cabeza, donde sorprendentemente cambió la apariencia de un ojo real. Se inclinó hacia mí, lo cual, admito, me incomodó antes de que dijera algo. Anciana 2. Tú no fuiste quien nos robó el ojo. Admito que era aterrador, pero había visto cosas peores. Hippo. No, encontré la cueva donde se guardaba el ojo, vigilado por un grifo. Entonces los otros 2 se acercaron por detrás y se pararon a ambos lados antes de que el de la derecha dijera. Anciana 3. Bueno, supongo que quieres algo a cambio de recuperar el ojo, Hippo. No, estoy bien. Vi que se sorprendieron antes de que el de la izquierda preguntara. Anciana 2. ¿De verdad no quieres nada? ¿Ni siquiera el conocimiento de tu futuro que podemos otorgarte? Hippo. No, prefiero no preocuparme por mi futuro y cruzar los puentes cuando llegue a ellos. Respondió el del medio. Anciana 3. Sabías palabras para un mortal, pero un consejo. Ese grifo ahora solo te será leal a ti, así que mejor llévalo contigo, ya que te será útil en las próximas batallas, Hippo. Lo haré y gracias. La niebla que una vez los ocultó reapareció antes de volver a ocultarlos y luego se disipó, dejando nada donde estaban antes de volverse hacia el grifo. ¿Sabes? Lo triste es que esto no es lo más raro que me ha pasado, pero uno se acostumbra. Ladeó la cabeza mientras yo reía entre dientes. Bueno, dijeron que ahora me eras leal, ¿quieres unirte? Hay otros animales en el equipo, así que también tendrías que aprender a llevarte bien con ellos. Me hizo una reverencia mientras yo sonreía y le acariciaba la cabeza. Tendremos que pensar en un nombre para ti. Me pasé la mano por el pelo. ¿Y ahora cómo te llamamos?
Debería ser algo noble y orgulloso como los de tu especie. El grifo se irguió orgulloso al oír esto antes de que chasqueara los dedos y dijera: ¿Qué tal, Plutarach? ¿Qué significa riqueza, ya que los de tu especie han sabido guardar grandes tesoros? Se limitó a hacer una reverencia, mostrando su aceptación del nuevo nombre, antes de que le diera una palmadita en el cuello. Fue entonces cuando bajó el cuerpo, ofreciéndome acceso a su espalda. Dudé unos segundos antes de montarlo lentamente antes de que empezara a correr y despegara del suelo batiendo las alas. Disfruté sintiendo el sol en la cara mientras el viento me acariciaba el pelo antes de dirigir a Plutarach hacia el barco. Cuando aterrizamos, mis dragones, Flegómin y Lene parecían listos para la pelea antes de que me vieran montado en el lomo de Plutarach mientras lo desmontaba. Caminé frente a él y le dije: Hipo. Tranquilos, chicos. No hay necesidad de ser hostiles. Este es Plutarach y es la última incorporación a nuestro equipo, así que sean amables, ¿de acuerdo? Todos bajaron la cabeza en señal de acuerdo. Bien, Scalder, necesito que nos lleves por la isla porque hay algunas cosas que debemos recoger. Gruñó antes de que los subiera a todos de nuevo al barco y despegara. Una hora después estábamos de nuevo en mar abierto, solo que esta vez llevaba en mi bodega el casco del gigante y las cadenas con las que intentó capturar a Plutarach como recuerdo, junto con todas las riquezas de la cueva. Pensé que el noble que se convertiría en Plutarach se lo merecía por lo que le había hecho, y además le dejé un mensaje en la pared agradeciéndole las riquezas. También le quité el nido de Plutarach para que tuviera un lugar donde dormir, y por lo que pude ver, le gustaba. Miré hacia la cima y no pude evitar preguntarme qué querían decir las grallas al mencionar mis futuras batallas, pero sabía que ya me ocuparía de eso cuando llegara el momento. Por ahora, cuando llegue a casa, tengo mucho trabajo que hacer, ya que en mi tiempo libre he estado diseñando fuentes, una casa de baños para mi casa, planes para reemplazar todas las ventanas de vidrio de mi casa con vidrio que solo se abolla, construyendo carreteras a través de mi selva y bosque para hacer las cosas un poco más fáciles si solo quería dar un paseo y posiblemente construir mi propio coliseo, pero en lugar de tener una pelea allí, planeé entrenar a mis dragones allí, ya que un coliseo sería perfecto para entrenar dragones con tanto espacio y la capacidad de llenarlo con agua para las clases de marea. Todo lo que sé es que cuando llegue a casa, tengo mucho más trabajo que hacer, empezando por el extraño cristal azul que me dieron los dioses egipcios junto con las estatuas. 15 días después por fin estábamos en casa y podía ver mi isla a lo lejos, mientras mi corazón se llenaba de alegría al pensar en estar de vuelta en mi propia isla. Admito que podría haber viajado allí usando mis portales, pero viajar en barco era la mitad de la diversión. Sabía que me esperaba mucha atención de mis animales y dragones al llegar a casa, pero pensé que lo mejor era superarlo y luego ayudar a todos a adaptarse con los nuevos miembros de nuestro grupo. Una vez pasada la emoción del regreso, aún tenía que descifrar esas estatuas y el cristal azul. 20 minutos después finalmente atracamos en el cobertizo de la isla y encontramos a todos mis dragones y animales esperándonos. Me costó mucho ahuyentarlos para poder respirar, mientras intentaba evitar ahogarme en la baba de dragón. Aparté sus cabezas mientras intentaba que mis lodos y jaguares se quitaran de encima y que mis monos dejaran de chillar. Los miré a todos y dije: Hipo. Disculpen la demora, chicos. Nuestro viaje a Egipto se convirtió en una aventura aún mayor que nos llevó a Roma, pero tengan por seguro que ese viaje será el último en mucho tiempo. Todos rugieron, ladraron o chillaron al oír esto mientras yo sonreía. Ahora les presentaremos a los nuevos miembros de nuestro grupo. Media hora después acabábamos de descargarlo todo y estábamos haciendo inventario. Al ver todas las cosas que tenía, supe que primero tendríamos que traer algunos carros para empezar a trasladarlo al edificio que llamo mi hogar y así poder organizarlo todo. Estaba revisando las cosas que conseguí de Egipto cuando noté que el cristal azul que recibí de los dioses brillaba como si latiera con algún tipo de poder. Lo recogí y, para mi sorpresa, se sentía cálido y casi vivo. Lo alejé de mi cuerpo hacia la isla y vi que empezaba a brillar un poco más antes de acercarlo a mí. El brillo se atenuó ligeramente. Al ver esto, acerqué el cristal al volcán y vi que brillaba más, pero al alejarlo del volcán, se atenuó.
Pensé que era señal de que algo en el volcán atraía la pieza. Miré la pieza y pensé que podría ocuparme de ella después de que todos mis animales se instalaran y todo estuviera en la casa. Media hora después ahora estaba con Chimuelo volando hacia el volcán con el cristal en la palma de mi mano mientras brillaba y vibraba como loco a medida que nos acercábamos al volcán. Todas las cosas que había reunido estaban en mi casa y ordenadas en sus respectivos lugares, pero aún no estaban colocadas, ya que mi curiosidad por el cristal me estaba volviendo loco. Los libros que había reunido ahora estaban todos esperando en la biblioteca a ser ordenados más tarde. Mis trofeos estaban en una gran mesa de mármol que construí en mi sala de trofeos para que se elevara del suelo y se convirtiera en parte del suelo. Construí esta mesa para poder ordenar los trofeos que trajera de mis viajes cuando tuviera tiempo. Los halcones dorados y las estatuas que recibí de los dioses egipcios ahora estaban en mi estudio privado. Los halcones estaban allí porque era donde planeaba usarlos, mientras las estatuas estuvieran allí para poder estudiarlas. Todas las armas que reuní ahora estaban en mi armería y la comida estaba almacenada, incluyendo el vino que había comprado en Roma. Flegón ya estaba instalado en uno de los corrales libres para dragones de la habitación que construí para las clases de fogonero, lo cual le vendría bien hasta que pudiera construirle un establo adecuado que resistiera las llamas, mientras que Plutarach aún no había dejado de volar por la isla. Supongo que apenas se estaba familiarizando con su nuevo hogar. Milene estaba principalmente holgazaneando con mis jaguares en la jungla, ya que supongo que disfrutaba del calor y la sombra de la zona. Plutarach, como Storm, estaba volando por la isla, probablemente explorándola. Fue entonces cuando vi que nos acercábamos al volcán y que llegaríamos pronto, y el cristal brillaba y temblaba como loco. Al aterrizar, miré hacia abajo, al cristal que parecía jalarme hacia la estatua de Desdentao, cuyos ojos, empecé a notar, brillaban y parecían latir como si estuvieran vivos. Fue en ese momento que la boca de la estatua se abrió antes de que una larga e interminable ráfaga de plasma saliera disparada de su boca y cayera al suelo frente a ella. Fue entonces, para mi sorpresa, que el suelo se abrió antes de que saliera un gran modelo de cristal azul de mi isla. Cuando el rayo dejó de salir de la boca, se cerró antes de que el cristal en mi mano comenzara a jalar de nuevo, solo que esta vez era mucho más fuerte que antes, así que esta vez lo solté. Vi como la gema volaba hacia el otro lado del modelo antes de flotar lentamente sobre él. Luego flotó lentamente hacia abajo y encajó en el costado del modelo como una pieza de rompecabezas. A medida que encajaba lentamente en el lugar, noté que el cristal cambiaba de color de azul a amarillo. Cuando estuvo firmemente en su lugar, sentí temblar el suelo bajo mis pies antes de correr al borde del volcán, lo que me dio una vista completa de la isla para ver qué estaba sucediendo. Fue entonces cuando vi que del agua emergía un nuevo pedazo de tierra que parecía un desierto. Me di cuenta de que estaba en el mismo lugar donde encajaba la pieza de cristal en la maqueta de cristal, lo que significaba que el regalo de los dioses egipcios era mi propio desierto. Entonces oí un traqueteo detrás de mí. Vi que era la maqueta volviendo a la tierra. Me volví hacia Chimuelo y le dije: Hippo. Bueno, amigo, parece que tenemos una nueva sección de la isla para explorar. Canturreó antes de que me montara y despegáramos. 4 meses después han pasado 3 meses desde que volvimos y aún no he ido a ver qué pasa, pero he estado ocupado organizando mis cosas nuevas, ayudando a mis nuevos animales y dragones a instalarse y explorando mi nuevo desierto. El nuevo desierto, por supuesto, me trajo nuevas ideas para nuevos edificios que se añadieron a mis planes de construcción. Durante el tiempo que llevo de vuelta, he estado trabajando muchísimo, como exhibir todos mis nuevos trofeos. El yelmo que obtuve de mi pelea con el gigante antes de salvar a Plutarach ahora descansaba contra la pared trasera de mi sala de trofeos griega sobre un pedestal de mármol de 30 centímetros de alto con las cadenas que el gigante usó rodeando el yelmo. En mi sala de trofeos habitual, sobre un pedestal de mármol detrás de una vitrina, estaba el ojo que venía con la tablilla de cuando invoqué a Storm. La estatua de la mantícora ahora descansaba en el centro de la sala sobre un pedestal de mármol de 30 centímetros de alto y frente a él había otro pedestal que me llegaba hasta la cintura.
Detrás de una vitrina en este pedestal estaba el amuleto que obtuve de la mantícora derrotada, rodeado de sus púas apuntando hacia el amuleto. El tritón del gladiador ahora colgaba orgulloso en la pared, mientras que el ureus de la esfinge ahora descansaba sobre su propio pedestal de mármol detrás de una vitrina. Mi corona de la victoria se alzaba orgullosa sobre un pedestal de mármol, mientras que la espada del general que derroté colgaba en la pared a la vista de todos. Había añadido algo a todos mis trofeos. Debajo de cada uno había una pequeña placa de bronce que indicaba qué era, cuándo lo conseguí y dónde. También había colocado algunas de las obras de arte, como estatuas, jarrones y pinturas que había reunido, en la galería de arte o las había exhibido por la casa. Las armas que reuní estaban ahora en la armería, junto con las armaduras que llevé de viaje. Hablando de la armería, instalé una bóveda sellada especial en mi armería, la cual construí para guardar mi espada estelar. Esta bóveda estaba al fondo, empotrada en la pared. Admito que no era una bóveda tan grande, sino una caja cerrada en la pared, ya que no era grande y solo tenía espacio suficiente para mi espada estelar. Para describirla, el exterior de la bóveda parecía la cabeza de un león de hierro de Grontle con ojos de rubí incrustados en la pared, pero dentro de la boca del león estaba la espada estelar en la parte posterior. Para abrir la boca, tenía que abrir una pequeña puerta en la frente del león para mostrar una ranura donde tendría que usar mi piedra de la buena fortuna como llave para abrir la boca. Cuando la boca estaba abierta, tenía que meter la mano hasta el hombro antes de poder agarrar el mango y sacar la espada. Algunos podrían decir que me excedí un poco con la protección de la espada, pero era solo una precaución, ya que podría ser el único capaz de usarla, pero no está de más estar seguro. En cuanto a la nueva incorporación desértica a mi isla, hice un vuelo completo sobre toda la zona y vi que era principalmente arena y desierto, con algunas rocas que sobresalían de la arena de vez en cuando y un gran oasis en el centro. También noté que al cruzar al desierto hacía mucho más calor, como si estuviera en Egipto. Admito que este lugar sin duda me vendría bien para ponerme a prueba en el futuro. No vino mal que Nilene y Storm se hubieran adaptado al desierto como pez en el agua, lo cual no me sorprendió, ya que Nilene era una gata del desierto en el fondo, mientras que Storm estaba literalmente hecho de arena. Hablando de los recién llegados a la isla, todos se habían adaptado bastante bien a sus nuevos entornos. Flegón ahora ayudaba a tirar de las carretas para transportar grandes cantidades de artículos y, por supuesto, seguía tirando de mi carro en tierra para que pudiera disfrutar de la vista de los diferentes entornos desde abajo y disfruté de la emoción de montar en mi carro. Plutarach ahora ayudaba a proteger la isla y pasaba la mayor parte de sus días dando vueltas por el cielo vigilando todo. Plutarach patrullaba el cielo por si había algún problema abajo y, cuando no lo estaba en su nido vigilando la isla. Nilene vagaba por el desierto, vigilando cualquier tipo de problema o simplemente holgazaneando en el oasis. Storm también se quedó en el desierto, pero principalmente se quedó en su forma de arena cuando se movía por el desierto. Sin embargo, lo que más me mantuvo ocupado fue la construcción y las renovaciones que he estado haciendo alrededor de los edificios. Había reemplazado cada ventana de vidrio con el vidrio que no se rompe, sino que se abolla. De esta manera sería mucho más difícil que algo intentara romper el vidrio. También, con la ayuda de mis dragones, instalé autopistas como las que tenían el Loma que rodeaban toda la isla. Incluso las hice atravesar la jungla maya y el desierto, aunque tuve que construirlas en el suelo y hacer muros a los lados que tenían un pie de grosor y me llegaban a las rodillas para evitar que crecieran plantas en el camino o que la arena lo cubriera. A Flegón le gustaba correr por estas autopistas, tirando de mi carro detrás de él y no podía culparlo, ya que también me hacía bombear la sangre. Luego estaba la casa de baños que había construido al costado de mi casa, así que pude construir un pasillo. La casa de baños contenía una bañera grande en una habitación grande. La bañera era de mármol blanco puro, al igual que todo el edificio, con la bañera al final de la habitación contra la pared. La casa de baños comenzaba con una gran puerta al final del pasillo de la casa principal, que conducía a la casa de baños. Al entrar por la puerta, uno se encuentra en un amplio salón de mármol blanco con columnas de mármol blanco empotradas en la pared.
Había cubierto la parte inferior de las paredes con mosaicos que me llegaban hasta la cintura, tomando la forma de diferentes clases de mareas nadando en el agua. También había colocado 2 bancos de mármol al final del pasillo para que me sentara o colocara mi toalla y ropa. Encima, junto a estos bancos, había toalleros para tener un lugar donde colgar las toallas para secarme. Finalmente, al final de este pasillo, después de los bancos, había 3 escalones que conducían a la casa de baños. El baño en sí fue construido con forma de octógono, con un banco a cada lado para sentarse, y una gran pasarela que lo rodeaba. Se accedía por la parte delantera. En cada vértice del octógono había un gran pilar empotrado en la pared que apuntaba hacia adentro. Donde cada pilar llegaba a la pasarela, se alzaba la cabeza de un caldero apuntando hacia el interior, de donde salía el agua. Más arriba, en los pilares, había antorchas. En la parte delantera del baño había 4 escalones que conducían al interior, y en la parte trasera, 3 vidrieras. La del medio mostraba una bestia desconcertante que surcaba el agua, la de la derecha, una de un caldero que surcaba el agua frente a la bestia desconcertante, y la de la izquierda, una de un choque marino que surcaba el agua frente a la bestia desconcertante. En el centro del baño, en el suelo, había un círculo de mármol negro. Al levantarse, el agua se drenaba y fluía hacia el océano a través de unas tuberías. Para llenar el baño, solo tienes que tirar de una palanca en el pilar que está en el lado derecho del frente del baño donde una persona entra, y para vaciarlo solo tienes que tirar de la palanca de la izquierda. Si tienes problemas para imaginar el baño, imagina el baño perfecto de Harry Potter, pero quita esa fuente con todos los grifos, reemplaza las vidrieras y pon cabezas de Skauldren en cada uno de los pilares que rodean el baño. Sobre el baño, en el techo, había pintado el símbolo del dragón de la clase Marea en el centro del techo circular, por lo que ocupó la mayor parte y lo rodeó con pinturas más pequeñas de los otros símbolos de la clase dragón. El calor de mi nido de gusanos de fuego era lo que calentaba el agua, lo que me permitía disfrutar de un agradable baño tranquilo cuando solo quería limpiarme y no usar las aguas termales que prefiero usar solo después de una batalla para ayudar a descansar mis músculos y ayudar a sanar mis heridas menores. Otra adición a los edificios de mis islas fue el cenador de mármol que construí en el desierto, junto al oasis. Este era rectangular, con 6 pilares de mármol en la parte delantera y trasera, y 3 a la izquierda y a la derecha que sostenían el techo. Una barandilla de mármol de estilo egipcio lo rodeaba. 3 escalones conducían a la plataforma. Entre cada pilar había cortinas amarillas que se bajaban y se podían anclar a la plataforma por si el viento arreciaba y arrastraba arena. En el centro de la plataforma había una gran hoguera circular. En el interior, junto a la barandilla, había bancos de mármol con cojines rellenos de piel de alpaca pegados en la parte superior para mayor comodidad. Milene dormía allí por la noche y durante parte del día. En la parte superior de cada pilar colgaba una antorcha sostenida por una estatua de un dios egipcio con los brazos extendidos, tallada en el mármol que usé para hacer el pilar. A Bastet le encantaba este cenador y lo consideraba su guarida, donde descansaba y donde también le dejaba la comida. La siguiente gran adición a mi isla fue una torre alta que construí en el bosque. La llamé el nido del grifo y la razón de este nombre es porque es la torre que construí para que Plutarax la llamara hogar, ya que los grifos prefieren vivir a gran altura. Tenía 15 metros de altura, y me refiero a los pies de mi padre, estaba hecha de mármol blanco, de forma circular por fuera pero cuadrada por dentro. Tenía un sistema de poleas en el interior para elevar la plataforma de hierro broncle con pasamanos y 4 antorchas incorporadas en cada esquina, hasta el nivel superior con solo tirar de una palanca. A lo largo del camino hacia arriba había estantes cuadrados que sobresalían de las paredes que contenían diferentes estatuas de metal que había hecho para decorar y para sostener antorchas, todas rellenas con pequeñas cantidades de monstruoso gel de pesadilla. Había usado el gel y algunos tubos interiores en las estatuas para conectar todas las antorchas. Así, al encender las de la planta baja, todas se encendían y, para rellenarlas, solo tenía que verter el gel en una ranura en la parte superior de la torre. Entre cada estatua había una pequeña ventana rectangular que dejaba entrar la luz del sol y el aire fresco, a la vez que dejaba salir el humo de las antorchas.
Una vez que la plataforma llega a la cima, entra por un agujero en el techo que me permite caminar hacia el piso que construí debajo del techo. Esta habitación era circular, tenía una mesa circular que recorría las paredes con 5 pilares que sostenían el siguiente piso con ventanas de vidrio que se podían deslizar hacia abajo para abrirlas y espejos que reflejaban el sol en diferentes partes de la mesa circular. En el centro de esta habitación se encontraba una sola mesa que sostenía el cofre con las 2 estatuas que obtuve de los dioses egipcios y, rodeándolas, había escaleras que conducían al siguiente piso. Subiendo las escaleras y a través de una trampilla hay una gran plataforma con 5 pilares que sostienen un techo en forma de cúpula que forma un mirador con pasamanos de mármol construidos entre los pilares, excepto 2 pilares, que tenían una gran plataforma de aterrizaje de mármol blanco. También había una gran losa de mármol que Plutarco usaba para afilar sus garras y en el centro de todo esto estaba el nido de Plutarco donde pasa sus noches. Mientras tanto, en la parte inferior, pinté los muros interiores circundantes con murales de grifos en vuelo y coloqué 4 antorchas verticales en las esquinas de la torre. Debo decir que, de todos mis edificios, este fue el que más me enorgulleció, ya que lo sentí una obra de arte tanto por fuera como por dentro. El nido de los grifos era, por supuesto, más que un nido para Plutarach. En el suelo, donde guardaba las estatuas que recibí de los dioses, guardaba una de las armas más destructivas que he visto. Estas eran las estatuas, y admito que a primera vista no parecían más que adornos, pero al alinearlas con Sekhmet detrás de Ra, con la luz brillando directamente sobre ella, se convirtieron en las cosas más peligrosas que he visto. Me llevó un tiempo entenderlo, pero al final las instrucciones cobraron sentido. El truco consistía en alinearlas con Ra frente a Sekhmet y luego canalizar la luz hacia la estatua de Sekhmet. La luz llenaba la estatua antes de salir disparada de los ojos hacia la estatua de Ra, llenándola por completo. Una vez llena, la estatua de Ra emitía un rayo capaz de destruir un farallón, y sé que el rayo podía hacerlo porque un farallón era lo primero que se destruía con él. Sabía que si este poder caía en las manos equivocadas significaría caos, que es una de las razones por las que mantuve las estatuas aquí donde Plutarach podía protegerlas. Idea de la serie Batman. Otra razón por la que las mantuve aquí fue porque esta habitación fue construida para manipularlas con la mesa que me permite apuntarlas correctamente y los espejos para enfocar la luz del sol. Luego están los establos de Flegón que construí junto a los corrales de los dragones, ya que los dragones habían comenzado a considerarlo a él y a Plutarach uno de los suyos. Este, como mis otros edificios, estaba hecho de mármol puro, por lo que sería difícil que se quemara. Era un establo típico con 3 corrales, pero en lugar de madera usé hierro broncle para las puertas de los corrales para evitar un incendio. Dentro del corral había 2 abrevaderos de hierro broncle a los lados izquierdo y derecho contra las paredes, uno para agua y el otro para comida. Flegón había llenado su cama en la parte de atrás con paja y ramas, que afortunadamente nunca se incendió ya que sus llamas se atenuaron hasta apenas calentarse cuando se iba a dormir. El carro de Flegón esperaba fuera de los corrales para cuando quisiera dar un paseo por los senderos, así que siempre estaba listo. Al recordar las últimas incorporaciones, tanto en edificios como en habitantes, debo decir que estaba bastante orgulloso de lo que mis dragones, mis animales y yo habíamos logrado. Llámenme arrogante, pero tenía que decir que todo nuestro arduo trabajo probablemente sería recordado en el futuro. Sin embargo, hoy no iba a construir edificios nuevos, forjar armas nuevas, diseñar inventos nuevos ni viajar a lugares nuevos y exóticos. No, hoy iba a hacer algo mucho más desafiante, pero tenía que hacerlo por mucho que no quisiera. Hoy iba a volver a ver para ver cómo estaba la aldea y sus habitantes, a quienes no había visto desde que me fui a Egipto hace meses. Sabía que esto significaría que todos me acosarían para saber qué había pasado y qué desafíos me había planteado mi última aventura. Además, mi padre y Gokon dudan que tenga todo lo que tengo en mi isla, algo que, con la ayuda de mis halcones dorados, he podido ver, aún dudan. También sé que planean pedirme que les dé un tour por mi isla, algo que pretendía hacer si eso les hacía callar y disipar sus dudas sobre mi bienestar por mi cuenta.
Como mínimo, les haría callar su preocupación por mi situación y posiblemente me dejarían en paz cuando volviera al pueblo. Ahora mismo estaba en el barco que siempre uso cuando visito Berk. Conmigo estaban Maelstrom y Chimuelo por si surgía algún problema. Me asomé a la barandilla de mi barco, mirando la isla que se acercaba rápidamente, y supe que me esperaban un montón de preguntas sobre por qué había estado fuera tanto tiempo cuando dije que solo iba a visitar Egipto unas semanas. Sabía que tenía razón sobre la gente que buscaba respuestas y la gran multitud en el muelle, con mi padre y Bocón al frente, lo veía todo. Al llegar al muelle, les lancé una cuerda para amarrar mi barco. Bajé la pasarela y bajé con Maelstrom a mi lado y Chimuelo detrás. Al llegar al muelle, mi padre se adelantó y preguntó: «Estoico, ¿y dónde has estado todo este tiempo? Dijiste que solo ibas a Egipto un par de semanas, pero ya han pasado meses». Me encogí de hombros. Hipo. Bueno, surgieron algunos imprevistos y terminé visitando Roma. Bocón dio un paso al frente. Bocón. ¿Roma? Chico, ¿qué demonios hacías en Roma, precisamente en ese lugar? Hipo. Bueno, veamos. Estaba deteniendo 2 golpes de estado, participando en una carrera de carros, matando a una mantícora, forjando una espada con una estrella, luchando en el Coliseo, asistiendo a bailes políticos y estudiando los inventos de Roma. Todos me miraron con la mirada perdida antes de que Bocón preguntara. Bocón. ¿Qué? Hipo. Es una larga historia, Bocón. Entonces intervino mi padre. Estoico. Bueno, tendrás tiempo de sobra para contárnoslo todo, porque no te irás de Berk hasta que lo sepamos todo. Me encogí de hombros. Hipo. Bien, vamos al gran salón y les contaré todo desde mi llegada a Egipto. Asintió antes de que todos nos dirigiéramos al gran salón. 3 horas después han sido 3 largas horas, contándoles a todos lo que ha estado pasando en mi vida y respondiendo preguntas que surgen. Sin embargo, omití algunos detalles como los halcones dorados y las poderosas estatuas que obtuve de los dioses egipcios, ya que no quería que todos supieran el poder que tenía en mi poder. La razón por la que decidí mantenerlos en secreto fue porque dudo mucho que se tomaran bien que tuviera un arma que pudiera destruir fácilmente cualquier edificio en Berk, como si no fuera nada con mis estatuas, o que pudiera ver y oír lo que sea que estén haciendo con mis halcones dorados. Por supuesto, tenía otros miedos como lo que harían los gemelos si descubrieran lo de las estatuas, ya que no hay duda de que intentaría que se las prestara, lo que significaría un gran problema y Patán Jorgenson probablemente querría los halcones para poder venderlos o usarlos para espiarme y aprender cómo entreno dragones, o posiblemente espiar a las chicas mientras se bañan. Ahora, sin embargo, por fin lo terminé, lo que significa que podría irme a casa y pasar el día paseando por la selva con mis jaguares y monos, pasear con mis lobos en el bosque, disfrutar de la vista desde lo alto del nido de grifos con Plutarache y Can, nadar con mis clases de mareas y cal, broncearme con Milene y Storm en el desierto o quizás simplemente pasar un día tranquilo en la biblioteca. Con estos pensamientos en mente, me levanté de la mesa y dije: Hipo. Bueno, ya tienen sus respuestas sobre lo que he estado haciendo, así que si eso es todo, me voy. Al irme, sentí una mano en mi hombro que me detuvo. Al girarme, vi que la mano pertenecía a Bocón. ¿Qué pasa, Bocón? Bocón. Bueno, muchacho, sabemos que has estado bastante ocupado, pero tu padre y yo esperábamos. Levanté una mano para silenciarlo. Hipo. Déjame adivinar. ¿Quieres que les muestre mi isla y mis edificios? Bocón. ¿Cómo supiste lo que iba a preguntar? Hipo. Bocón, tengo mis métodos, así que dejémoslo así. Bocón. Bien, pero ¿qué dices? Hice una pausa antes de responder. Hipo. Claro. ¿Cuándo quieres hacer el recorrido? Bocón. Vamos, muchacho, piénsalo. Hizo una pausa. ¿Acabas de aceptar? Hipo. Sí, lo hice y no tengo problemas mientras ambos obedezcan las reglas. Mi padre dio un paso adelante. Estoico. ¿Y cuáles son las reglas? Hipo. Nada grave, papá. Simplemente no robes nada, no toques nada, no molestes a ninguno de mis animales ni dragones, no te alejes y permanezcan juntos. Estoico. Podemos hacerlo.
Hippo. Bien. ¿Cuándo te gustaría hacer el viaje? Estoico. ¿Qué tal en 1 hora? Me encogí de hombros. Hippo. Claro, ¿por qué no? Dijo entonces Bocón. Bocón. Y mientras esperamos, ¿qué tal si me ayudas en la forja, muchacho? Se me ha acumulado mucho trabajo desde que te fuiste. Hippo. Seguro que me mantendrá ocupado, se rió entre dientes. Bocón. Como en los viejos tiempos, ¿sí? Hippo. Supongo que sí. Luego nos dirigimos a la forja con Chimuelo y Maelstrom. 1 hora después estaba en el muelle, esperando junto a mi barco con Bocón, esperando a que mi padre bajara. Chimuelo y Maelstrom nos esperaban en el barco. Fue entonces cuando mi padre bajó al muelle y dijo: Estoico. Perdón por tardar tanto, pero tenía que resolver una pelea. Me encogí de hombros. Hippo. Pasa, papá. Hace tiempo que me acostumbré a que llegaras tarde a todo, como cuando siempre llegabas tarde a recogerme del colegio. Bajó la mirada. Bueno, vámonos, porque quiero terminar el recorrido antes de que anochezca y antes de que los otros adolescentes intenten colarse otra vez. Bocón. Los adolescentes intentaron colarse a bordo. Me encogí de hombros. Hippo. No llegaron muy lejos con Maelstrom custodiando la nave. Asintió antes de que todos subiéramos a mi nave antes de despegar. Continuará. ¿Qué les pareció este capítulo? Me gustaría mucho saber lo que piensan. Escriban en la caja de comentarios y dígame qué les pareció. Nos vemos hasta la próxima. HC. 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 HC.